Sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a meditar en los versículos 11 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 17. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 17. Amados, vamos a leer desde antes, aunque no esté ahí. Quería leer ahora, vamos a empezar de ahí. Dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra. Y te pedimos, oh Señor, porque nos ayudes a obedecerla y a comprenderla. Rogamos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde tiene que ver con el hecho de que Dios nos llama a ser luz en cualquier lugar donde nos encontremos, pero en nuestra situación concreta, es que Dios nos llama a ser luz en el país al que Él nos lleva o al que nos ha traído, ¿no? Porque ¿para qué estamos aquí? ¿Estamos para hacer sombra o estamos para hacer luz? Y creo que estamos para hacer luz. Y el propósito que Dios tiene para con nosotros es que seamos luz. Entonces, el tema es llamados a ser luz en el país que nos lleve. En el país que nos lleve ¿quién? En el país que nos lleve Dios. Ahora, para hacer luz es necesario que estemos en la luz. Es necesario que nosotros tengamos la luz de Dios, la luz de Cristo en nuestros corazones. Y es curioso que el apóstol Pedro, aquí en el versículo 11, da, vamos a decir, órdenes, pero en forma de ruego, en cómo deben comportarse los cristianos, cómo deben ellos ser en ese lugar, en esas naciones a las cuales ellos fueron expatriados, a las que fueron mandados. Pero antes de eso, fíjense, les quiero leer en los versículos 9 y 10 lo que dice el apóstol Pedro de los creyentes. Mire lo que dice, mas vosotros, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro de aquellos que han conocido al Señor. Dice: ustedes son un linaje escogido. Y aquí a lo que se refiere con el ser de un linaje escogido, es lo que está diciendo es que nosotros ahora en Cristo Jesús somos una familia especial. Y puede ser que a tu familia la menosprecien, puede ser que a tu familia incluso la critiquen,
Pero Dios, cuando pone su mira, sus ojos sobre ti, sobre tu familia, te hace que seas especial, que seas de un linaje especial, porque ahora eres de la familia de Dios, de la familia de Cristo, entonces eres especial en Él. Pero también dice que sois, dice, un real sacerdocio. Y recuerdan que cuando los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían la responsabilidad de presentar a Dios al pueblo. Es decir, los sacerdotes lo que hacían era interceder por el pueblo delante de Dios. Pero ahora Pedro lo que está diciendo, dice, ustedes son los sacerdotes. Lo que está diciendo ahora es, ya no necesitas del sacerdote para que él vaya a interceder delante de ti. Delante de Dios por ti. Ahora tú puedes directamente presentarte delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo tienes una posición en la que ya puedes llegar hasta el propio trono de Dios para exponerle tus peticiones, para pedirle perdón. Ahora, esto no significa que no debamos orar los unos por los otros. Sí, debemos orar los unos por los otros, debemos apoyarnos los unos a los otros, pero no nos creamos que Dios va a escuchar más a otra persona por la posición que tenga. No crean que Dios va a escuchar más al pastor que a ti. No. ¿Por qué? Porque en Cristo ya todos somos hermanos. Porque en Cristo todos tenemos el mismo acceso al Padre. Ahora bien, sabemos que nuestras oraciones, para que no tengan estorbo, deben estar respaldadas por una vida de santidad, por una vida de obediencia, por una vida en la cual hay una consagración a Dios. Y ahí cada uno de nosotros es responsable de ello. Entonces primero nos dice, y ya ven lo que nos dice, que somos de un linaje escogido, de un sacerdocio real, dice, lo dice, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, es decir, Dios mismo nos compra. Y dice, nosotros éramos, ahora sí, no éramos de Dios, pues Dios, por medio de la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, te compra. Y ya ahora eres pertenencia suya, pero esos fuimos adquiridos por Él. Y luego también nos dice, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí vemos que Dios tiene propósito. Dios es un Dios de propósito y quiere que anunciemos las maravillas que Dios hace. Pero ¿cómo podemos anunciar las maravillas que Dios hace si nosotros no nos prestamos para que Él obre maravillas en nosotros? Si nosotros no tenemos la fe o si no tenemos el compromiso de poner nuestra fe en el Señor, de permitir a Dios que sea nuestro Señor, que obre en nosotros. Así es que somos llamados a ser luz en el país que Dios nos lleve, pero para que seamos luz necesitamos estar llenos de la luz de Cristo. Y la pregunta siempre es, ok, Señor, tú quieres que yo sea luz. Y siempre la pregunta que uno se hace es, ¿cómo puedo ser luz? ¿Por qué? Porque necesitamos de forma práctica ponernos a trabajar, ponernos a hacer cosas, ponernos a alumbrar. Y pensaba cuando meditaba en este pasaje, cuando nosotros llegamos aquí a Newport, me acuerdo que, y todos cuando llegamos a un lugar nuevo, de alguna manera vamos como a oscuras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay en ese lugar. Y recuerdo al llegar aquí, pues yo estaba, podemos decir, en tinieblas de muchas cosas. Recuerdo que el hermano Marcos me dice, si se enferma alguno de su familia, pues vaya a la clínica 10 días, ahí donde le van a atender. Y luego pues Mateo diciéndome, pues a ver, esto es la contraseña, aquí sí funciona la computadora, sí funciona la luz y todo eso. Y luego también el pastor Len estaba allí para llevarnos ahí a la casa donde estamos viviendo, y enseñándome dónde se encienden las luces y todo, porque uno llega, se puede decir que a oscuras.
Uno está en tinieblas. Y las personas que ya conocen son como las que están en la luz y entonces te instruyen y dicen, esto es lo que hay que hacer. Y todos cuando llegamos aquí nos encontramos perdidos. Estamos, podemos decir, en tinieblas, a oscuras. Y los que ya están aquí, los que después decir que ya están en la luz, pues nos instruyen. Mira, ten cuidado cuando vayas conduciendo, no se te ocurra mover las manos si te para el policía, porque puede ser que te dispare, ¿no? Porque ellos pon tus manos sobre el volante. Luego todas las reglas que hay, tienes que llevar tu seguro, tienes que ir a comprar en tal sitio. Bueno, hay muchas cosas que uno ignora y que las personas que ya están aquí le van a uno mostrando y le van enseñando, ¿no? Y de alguna manera así es como funciona en el reino de la luz. Cuando tú ya has conocido a Cristo Jesús y ves a gente nueva que apenas está empezando, pues se supone que los que ya llevamos más tiempo deberíamos conocer cómo es el reino de Dios, cómo funciona la casa de Dios. Y lo que deberíamos hacer es ayudarles a caminar, a dar pasos, ¿no? Aquí se enciende la luz. Mira que estás pasando por este problema, pues estos versículos a mí me han ayudado mucho. Esta enseñanza y así motivarnos y animarnos los unos a los otros. Entonces poco a poco ahora sí a los que apenas están conociendo o abriendo sus ojos, pues como que se les ilumina todo. Pero ¿quién lo hace? Aquellos que se supone que ya conocen, que ya están en la luz. El problema es que a veces nosotros damos por hecho de que todo mundo sabe las cosas. Y no. Los niños tenemos que enseñarles, tenemos que instruirles y tenemos que llevarlos de la mano. Pero a veces nosotros queremos llevarlos a patadas, queremos llevarlos a empujones y a veces queremos llevarlos como lo hace el mundo y no aprendemos que Cristo nos instruye para que caminemos a la par. ¿Sí ven cómo nos lleva el Señor Jesucristo? Cuando nos llama dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí ven cómo el Señor Jesucristo nos invita a caminar, ahora sí, en su camino, en la luz? Y nosotros tenemos esa responsabilidad de que nuestra luz brille allí donde quiera que vayamos, allí donde quiera que el Señor nos lleve. ¿Y saben qué? El problema es que a veces ni siquiera nosotros nos creemos que realmente hay una luz en nosotros. Pero esa luz, cuando tú has venido a conocer al Señor Jesucristo, cuando le entregaste tu vida, se encendió una luz en ti, una luz de vida eterna, una luz de esperanza, una luz de una nueva vida. Una luz que no se apagará por la eternidad, porque cuando Dios te llama, cuando Dios te rescata, enciende en ti una luz que va a durar toda la eternidad. Pero a veces nosotros no nos creemos eso. A veces nosotros no creemos o no reconocemos cuál es la posición que tenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús eres amado. En Cristo Jesús eres importante. En Cristo Jesús eres eterno o eres eterna. En Cristo Jesús tienes un mensaje de esperanza. En Cristo Jesús eres luz. Pero ¿saben qué? La luz se tiene que poner en lo alto. La luz tiene que brillar. Y por desgracia a veces lo que hacemos nosotros es meter la luz debajo de la cama. Debajo a veces de nuestras malas acciones, debajo de nuestra negligencia, debajo de nuestra desobediencia. ¿Y cuál es el resultado? Que en lugar de ser luz, somos sombras. ¿Y qué testimonio es ese? ¿De qué forma estamos honrando al Señor Jesucristo? Así que, volviendo a la pregunta, ¿cómo puedo ser luz? Primero es necesario que pasemos de las tinieblas a la luz. Damos por hecho de que los que estamos en Cristo, que ya lo hemos recibido como Señor y Salvador, Cristo ya te rescató de las tinieblas y ahora te ha puesto en la luz, que ya ha habido ese cambio. Ahora, después de ello, hay que poner en práctica esa luz. ¿Y cómo lo hacemos? Sabiendo decir no
a los deseos que atacan nuestra alma. Porque fíjense lo que dice ahí el versículo 11. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nosotros sabemos que tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y si queremos simplificarlo más, tenemos una parte material y una parte inmaterial, una parte espiritual. Ahora, no todo lo que nuestro cuerpo quiere hacer va a fortalecer nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra carne tiene algunos deseos que batallan, dice, que luchan o que atacan a nuestra alma. Y cada uno de nosotros tiene esos deseos. Ahora, no solamente se limita a los deseos sensuales o sexuales, sino que también se refiere a la ambición, se refiere al odio, se refiere a la amargura. Hay muchos deseos que son carnales, que vienen de nuestro ser, que necesitamos, ¿qué es lo que nos dice? Abstenernos de ellos. ¿Qué significa abstenerse? Significa que yo no les voy a dar lugar, yo no los voy a poner en práctica, aunque quisiera, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, especialmente hay personas que se merecen, a veces decimos, se merece mi desprecio, ¿no? Pero no, en realidad cuando nosotros creemos que alguien se merece nuestro desprecio, que se merece nuestro odio, que no se merecen nuestro perdón, que no se merecen nuestro amor, lo que estamos haciendo es nosotros mismos atacar nuestra propia alma. Y por eso luego nos vienen esos bajones de tristeza, nos vienen esas depresiones. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos atacando a nuestro propio ser, estamos atacando a nuestra propia alma cuando damos lugar a esos deseos carnales que sabemos, y nos los dice claramente, que están peleando contra tu propia alma. Seamos sabios. Abstengámonos o apartémonos de aquellos deseos carnales que sabes que van contra ti. Aunque en el momento te ofrezcan algo de alegría, algo de felicidad, algo de risa, al final luego viene el llanto. Esa es una forma práctica y cada uno de nosotros sabe con qué lucha. Porque a cada uno de nosotros nos vienen pruebas, nos vienen tentaciones. Pero ahí está, hay que saber decir no a los deseos que atacan a nuestra alma. Y luego el siguiente punto es manteniendo una conducta intachable, aunque otros no lo hagan. Mire lo que nos dice el versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, como dice, vuestras buenas obras. Hay que mantener una conducta que sea como intachable. Aquí nos dice manteniendo buena vuestra manera de vivir, de entre quién dice, entre los gentiles. Y podemos diferenciar entre podemos decir tres tipos de pueblos, ¿no? Que están los judíos, están los gentiles y están los cristianos. Aquí parece ser que se dirige más a judíos, pero son judíos que son cristianos. Ahora, los gentiles, que eran las personas que se consideraban como paganos, que no conocían de Dios, por tanto tenían una forma de vivir que no tenía en cuenta a Dios. Entonces ellos, allí entre los gentiles, ellos dicen, mira, aunque tú veas que ellos roban, aunque tú veas que ellos mienten, aunque tú veas que ellos andan en adulterio, aunque veas que andan en fornicación, aunque veas que no se respetan los unos a los otros, tú no los sigas. Tú mantén tu forma de vivir buena, que sea sana. Porque ¿saben qué? Muchos de los pretextos que nosotros utilizamos para no obedecer a Dios, ¿saben cuáles son? Otros lo hacen. Si el hermano lo hace, y mira todo el tiempo que lleva en la iglesia, ¿yo quién soy? ¿Cómo no lo voy a hacer? Si el pastor hizo eso, mira. Y ya, excusa, ya tenemos el pretexto perfecto. Y como otros lo hacen, pues yo también.
Saben que muchas veces nosotros justificamos nuestra conducta por la mala conducta de los otros. Pero el que otra persona algo mal te justifica a ti al hacerlo mal, no, es un engaño, es una mentira. Y sabes que aquella persona que está haciendo las cosas mal va a pagar por ellas, por supuesto, pero tú también. No te creas que el Señor te va a decir, oh, sí, sí es verdad. Oh, como eres hermano, llevas toda la razón, estás justificado, pásale. No, sí, pero no te preocupes, tú no lo veas a él, yo, a él ya le voy a pedir cuentas. Ahora vamos a arreglar las cuentas tú y yo. Y no se trata de vivir en temor, pero se trata de que seamos sabios. Se trata de que no nos justifiquemos porque otros lo hacen mal. Y para desanimarnos a veces somos así. Vemos, normalmente, miren, no solemos buscar a las personas que sean más fieles. Solemos buscar a las personas que son más infieles. Solemos buscar a las personas que hacen las cosas peor que nosotros para nosotros justificar nuestros malos hechos. Y recuerdo siempre de esta persona que nada más se fumaba una cajetilla de cigarros. Y le digo, oye, ¿nunca has considerado dejar de fumar? Dice, no, si yo lo que fumo es poco, a veces se fuma 2, me dice. Y así como que él era un santo. Y digo, hombre, hay otros que no se fuman ninguno, ¿no? Podrías tomarlos a ellos como ejemplo en lugar de tener como ejemplo el que se fuma 2. Y así nosotros, así buscamos justificarnos, pero incluso nos hacemos ver como buenos. No solamente nosotros nos justificamos y sabemos que estamos haciendo lo mal, no, pero porque aquel lo hace peor, yo ya quedo como un santo. Pero esa no es la forma de ver la vida, eso no es correcto. Así que aunque el que esté sentado a tu lado se porte mal, no esté viviendo una vida cristiana íntegra, eso no te justifica a ti para hacer lo mismo. No nos justifica a nosotros, porque ¿saben qué? Eso va en contra de nuestra alma, va en contra de nosotros mismos. Y el siguiente punto es sometiéndonos a las instituciones humanas. Miren ahí los versículos 13 y 14, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, dice, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y fíjense que aquí nos muestra la razón por la que hay autoridades, ¿no? La razón por la que hay gobernantes, ¿no? Ahora sí les digo, no los gobernantes no siempre hacen lo correcto, pero se supone que los gobernantes deberían animar, proteger al que hace el bien y dar castigo al que hace el mal. La función es sencilla, ¿verdad? Luego vemos que no es así porque, o en algunos casos sí, pero en otros casos no, porque hay mucha corrupción, porque hay muchos intereses personales, porque hay mucho egoísmo, porque hay muchos humanos y los humanos sabemos cómo somos, especialmente si no tenemos el temor de Dios en nuestra vida. Ahora, fíjense la palabra aquí, cuando dice sometiéndose a las instituciones humanas, la palabra instituciones me llamó la atención porque se puede traducir de otras maneras. Se puede traducir como creación o como criatura. Digo, ¿cómo está eso? Dice que nos sometamos a todas las criaturas humanas, se podría traducir. Entonces, ¿esto cómo lo entiendo? Ya leyendo el contexto nos damos cuenta de que está incluyendo las instituciones que tenemos aquí sociales o civiles, ¿no? Que tiene que ver con las autoridades que hay. Pero la idea central o la idea más de fondo es que todos nosotros aprendamos a respetarnos los unos a los otros. Que todos nosotros aprendamos a tratar con respeto, o más bien con sumisión, a las otras personas. Y saben que muchas veces nosotros requerimos posición social o títulos para someternos a otras personas.
Y en realidad lo que deberíamos esperar es que para someternos a las otras personas es que estén siendo guiadas por el Señor. Porque el apóstol Pedro, fíjense que es el apóstol Pedro, nos está diciendo, hubo un momento en que a él le prohibieron que hablara sobre Cristo Jesús. Y él dijo, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Significaba esto que él no quería obedecer a los hombres? No, él sí quería obedecer a los hombres, pero no podía hacerlo en el caso en que lo estaban llevando a desobedecer a Dios. Así que cualquier persona que está en obediencia a Dios, podemos decir que puede ser nuestra autoridad, en tanto que nos puede hacer mejores personas, en tanto que nos puede ayudar a ser mejores cristianos, a ser mejores hijos de Dios. Y esa es la idea central. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es necesario que en una sociedad haya normas, que en una sociedad haya leyes. Aquí hay leyes y las leyes son para respetarlas, y donde quiera que estemos es necesario respetar las leyes. ¿Qué sucede en un país donde no se respetan las leyes? Se incrementa el crimen, pero mucho, ¿verdad? A veces se llega al punto de que ya uno no puede ni siquiera salir a la calle, sin temor a que te puedan asaltar, a que te puedan robar. Luego por eso ponen los toques de queda, pues solamente salgan hasta las 6 de la tarde, o solamente salgan mientras está de día, mientras está claro. ¿Por qué? Porque en las tinieblas, en la oscuridad es cuando empiezan a haber muchos asaltos, empieza a haber asesinatos, empieza a haber robos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son luego los estados fallidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un respeto a las autoridades, porque no hay una sumisión. Y sabemos todos que el respeto tiene que empezar en la casa. Sabemos que los padres tienen que respetar a los hijos, pero que los hijos tienen que respetar a sus padres. Sabemos que tiene que haber un ambiente en el que cada uno pueda definir sus roles, sus responsabilidades, porque Dios nos da responsabilidades a todos. A los padres principalmente nos da la responsabilidad de poner buen ejemplo, de ser proveedores, pero también nos da la responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos, de llamarles la atención cuando están mal, de guiarles por el camino del bien, y nosotros lo que queremos es que ellos triunfen. Y si lo hacemos, si les llamamos la atención, los regañamos, incluso nos enojamos, es porque queremos su bien. Y es en el hogar donde los hijos tienen que aprender a respetar a sus hermanos, a respetar a sus amigos, a respetar a las autoridades. ¿Y qué pasa donde están los hogares desestructurados? ¿Qué pasa donde no tiene uno el apoyo bien del marido o de la esposa para poder criar a los hijos? Hay veces que vemos que tristemente los niños no aprenden a respetar, crecen sin límites, y luego por cuanto no aprendieron a poner o a tener límites en su vida, ¿saben qué les pasa? Que los límites se los ponen allí fuera. Y a veces los límites son 4 paredes, a veces es la cárcel, a veces es la muerte, a veces son lesiones. Hay muchas cosas, porque no hemos aprendido a poner límites, no hemos aprendido a someternos a las autoridades. Entonces es importante que lo hagamos, todos, desde el más viejo hasta el más joven. Todos necesitamos tener ese respeto, porque saben que Dios es un Dios de orden, y cuando andamos en orden, entonces podemos pedir de su bendición, y también podemos pedir de su dirección y de su protección. Señor, quiero vivir ordenadamente, y por eso te pido que tú me bendigas, que tú me protejas, que tú me ayudes. Pero a veces queremos vivir desordenadamente y que encima Dios nos bendiga, y Dios no bendice el pecado. Luego la otra forma en que podemos agradar al Señor, y miren la forma en que lo digo, y suena un poco fuerte, pero es tapando bocas con buenas acciones. Y la idea de esta frase es como que han visto a personas que a veces se les está saliendo, a veces a los hijos, ¿no? Que le hemos dicho, no se te ocurra decir esto. Y es lo primero que sueltan, ¿no? Y casi digo, cállate, ¿no? Porque no queremos que nos descubran, pero nos descubren. Entonces, tapar la boca es un poco cuando uno le pone la mano en la boca a alguien para callarle, ¿no? Ahora, no vamos a ir poniéndole a la gente la mano en la boca para callarlos. Ahora, ¿cómo nos dice el Señor que debemos tapar la boca de las personas? Y nos lo deja claro ahí en el versículo 15, dice,
porque esta es la voluntad de Dios. Y fíjense lo que dice, esta es la voluntad de Dios. A veces nosotros decimos, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Mira, aquí te lo dice, que haciendo bien, dice, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que tú, manteniendo una forma de vida recta, haciendo el bien, le tapes la boca a la gente. Así es como el Señor nos manda que le tapemos la boca a la gente. Ahora la palabra ahí de hacer callar, saben que en el griego, y por eso yo digo que no es tan fuerte el término que utilicé cuando digo tapando bocas, porque significa poner bozal. ¿Se saben a quiénes se les ponen los bozales? A los caballos, ¿verdad? Y también a los burros. ¿Por qué? Porque dice que, por ejemplo, sabemos en la Biblia hay otro lugar donde dice no pondrás bozal al buey que trilla, ¿sí? Porque cuando los bueyes van trillando, cuando se va arando, se va por yo no lo sé si era milpa o si fuera caña de azúcar o lo que fuese, los animales normalmente iban comiendo, entonces ¿qué hacían? Les tapaban la boca, ¿no? Para que no fuesen comiéndose las plantas. Entonces esa es la idea que aquí nos está dando la Biblia. Porque hay personas que son insensatas, ¿verdad? Dice que hagamos callar con las buenas acciones, esta es la voluntad de Dios, que con vuestras buenas acciones hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y otra palabra que es importante es la palabra insensatos. Una persona insensata es una persona que no suele tener buena cordura, ¿verdad? Pero más allá de eso, la raíz de esta palabra es que hagas callar a las personas que no tienen sentimientos, a las personas que no les importa desprestigiarte, a las personas que no les importa hacerte daño. Y esa es la raíz de la palabra de lo que está diciendo. Dice, tú con el bien calla o amordaza, tápale la boca a aquellos que no les importa hacer daño, a aquellos que no les importa hacer el mal, a aquellos que no les importa ir en contra tuya. Entonces lo que nos está diciendo, la arma que yo te doy a ti para vencer al mal, no es que hagas el mal, porque entonces caerías en lo mismo. Es que tú haciendo el bien, le tapes la boca. Y es un desafío grande, porque para que nosotros hagamos el bien a los que nos están haciendo el mal, les digo que eso no es humano, eso es divino, tiene que venir de Dios. Porque nosotros, por nuestra carne, por nuestra naturaleza, cuando alguien nos hace mal, lo mínimo que nos esperamos es que se nos haga justicia, ¿verdad? Pero aquí el Señor nos pide que hagamos misericordia. Y la misericordia va más allá de la justicia. Porque nosotros por lo menos lo que esperamos es que pague lo que hizo. Y a veces no solamente esperamos eso, sino que nosotros nos cobramos. Y eso se llama venganza. Y el Señor nos dice, la venganza es mía, yo pagaré a cada uno conforme a sus obras. Así que hay un desafío y es grande. Y yo reconozco que no es fácil. Cuando alguien te hace daño, cuando alguien te está molestando constantemente y que vemos que no se tienta en el corazón para hacer daño, la verdad que uno le sale el Adán, ¿verdad? Sale lo carnal. Pero ahí es donde hace falta, como iniciábamos, es no dar rienda suelta a esos deseos, porque van a atacar nuestra propia alma. El Señor Jesucristo nos lo puso más fácil, o quizá no. Dice, a los que te maldicen, bendícelos. Es la misma idea. El apóstol Pedro vemos que aprendió muy bien de ello. Así que se puede tapar la boca de los hombres insensatos haciendo el bien, sino en este mundo, cuando tengamos que dar cuentas delante del Señor. Porque no se nos olvide que al final todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Luego lo siguiente es viviendo en la libertad del señorío de Cristo. Miren el versículo 16. Que vivamos como libres, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, dice, sino como siervos de Dios. Y ya sabemos que el concepto de libertad muchas veces lo entendemos mal. O si no lo entendemos mal, lo aplicamos mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos, yo soy libre para hacer lo que yo quiera. Y a veces especialmente en Estados Unidos, mucha gente dice, este es un país libre. Aquí cada uno hace lo que bien le parezca. Bueno, somos libres realmente cuando hacemos el bien. Cuando estamos haciendo el mal no somos libres. Lo que estamos haciendo es ser unos libertinos. Estamos viviendo en el libertinaje cuando nosotros hacemos el mal. ¿Y saben qué? La mayoría de las personas nos engañamos, especialmente cuando tenemos algún vicio en nuestra vida. Porque nos engañamos creyendo que en el momento en que nosotros decidamos hacerlo, podemos dejarlo. Y constantemente escucho a personas que dicen, bueno, por ejemplo, los que fuman, dicen, oye, yo fumo porque es una distracción, dice, pero en cuanto yo quiera lo dejo. O también los que beben, oh, yo cuando quiera dejarlo lo dejo. ¿Y por qué no lo dejas? Porque no quiero, ¿no? Entonces estás atado a tu deseo. Eres esclavo de tu deseo carnal. Pero no se están dando cuenta de eso. Porque ellos en su mente, ellos creen que son libres para hacer lo que quieran. Pero en realidad la libertad consiste en ser capaz de hacer el bien, aunque mi cuerpo me pida hacer el mal. Porque muchas veces nuestro cuerpo, nuestros deseos nos piden hacer el mal. Pero cuando somos libres en Cristo, el poder de su Espíritu Santo obra en nosotros para que podamos decir no al pecado. Libres como siervos. Para ser libres necesitamos ser siervos de Dios. Y aquí la palabra que utiliza cuando dice como siervos de Dios o como es lo que nos está diciendo es como esclavos de Dios, donde todos tus derechos se los cedes al Señor. Porque podemos decir que una de las tentaciones o de las razones que nos llevan a vivir bajo vamos a decir, el libertinaje, es que no entregamos nuestros derechos. Nos creemos que tenemos el derecho de hacer lo que a nosotros nos plazca sin tener que dar cuenta a nadie. Eso de no dar cuenta a nadie, ¿cómo nos gusta? ¿Y yo por qué te tengo que dar cuentas? ¿Y yo por qué te tengo que decir lo que tengo que hacer? Incluso los hijos así. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas? Con mis amigos. ¿Pero dónde? ¿A qué? Por ahí. ¿Cómo que por ahí? ¿Dónde? ¿Qué propósito? ¿Da cuentas? ¿Demos cuentas? Normalmente, lo que hacemos que la gente no quiere, que no queremos que la gente sepa, no suele ser muy bueno. Cuando sabemos que vamos a hacer algo bueno, hasta nos da gusto decirlo. ¿O no? Cuando vas a hacer algo bueno porque tienes buenos planes, hasta lo dices. No, pues que voy a hacer esto y lo otro. Pero cuando sabes que vas a hacer algo malo lo ocultas. Todos lo sabemos, somos humanos y nos entendemos, ¿verdad? Pues bueno, hay que acostumbrarnos a dar cuentas. Porque todos debemos dar cuentas. Así que vivamos en la libertad del señorío de Cristo, porque es cuando somos realmente libres, porque Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y se dan cuenta que cuando el apóstol Pedro dice que nos habla de que tapemos la boca a esas personas insensatas, es que para que callemos su ignorancia, fíjense. La ignorancia
la ignorancia nos hace hacer cometer una cantidad de barbaridades tremenda. Por eso es necesario conocer la verdad, y la verdad está en Cristo Jesús. Y cuando Él nos abre los ojos, entonces nos podemos examinar y decir: qué mal estaba yo, cuánto he fallado, y Señor, ¿por qué estaba yo tan ciego? Y nos dirá: seguro por rebelde que eras. Pero es importante que pidamos o que vivamos en la libertad del conocerle a Él. Y hay otro último punto que quiero tratar, es dando honra a Dios y amor al prójimo. Miren lo que nos dice ahí el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Primero la palabra honrad a todos. Esa palabra nos dice que le demos valor a todos los seres humanos, a todas las personas con las cuales tratas, dales valor, tenlas en alta estima. ¿Y saben qué? No siempre tenemos en alta estima a todas las personas. Muchas veces menospreciamos. A veces menospreciamos por el color de la piel. A veces menospreciamos por la procedencia, si viene de tal país, si viene de tal región. A veces menospreciamos por los estudios que tiene una persona. A veces menospreciamos por la apariencia, ¿no? A veces por el estatus social, por si tiene dinero, por si no tiene dinero. A veces por el trabajo que tenga. La verdad es que cuando se trata de discriminar, digo, wow, si muchas veces somos más racistas que aquellos a los cuales acusamos de ser racistas, porque no les damos a cada ser humano el valor que tiene, el valor que Dios le ha dado, ¿no? Ya ni siquiera es darle valor, es reconocerle el valor que Dios le ha dado. A veces nos cuesta reconocer el valor que Dios ha dado a cada ser humano, aunque para ti a simple vista te parezca que alguien es lo más insignificante, para Dios es de lo más importante, tanto que dijo: yo entrego a mi hijo para que él pueda vivir. Miren si para Dios somos importantes, miren si tenemos valor delante del Señor. Así que aquí el apóstol Pedro dice que honremos a todos. Dale el valor que se merece a cada ser humano, dice. Ya sea a los niños, ya sea a los ancianos. Algunos van a poder hacer más, algunos van a poder hacer menos, dice, pero valóralos a todos. Y necesitamos que el Señor nos ayude a mirar a la gente con sus ojos, porque con nuestros ojos carnales discriminamos. Y no les quiero decir que haya alguien que se escape de eso. Todo mundo lo hace, pero a todo mundo se nos desafía a que no lo hagamos. Entonces, una vez que hemos honrado a todos, también nos dice: amad a los hermanos. Fíjense, a todo mundo tenemos que tenerlo en alta estima. Pero luego a tus hermanos, dice, trátalos de forma especial. Ese amor a los hermanos es ese amor ágape, que significa estar dispuesto a sacrificarte por él o por ella. Estás dispuesto a gastarte por él o por ella. Estás dispuesto incluso a perder tú para que esa persona pueda ganar. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo? Y mire, la verdad es que aquí hablado suena fácil y suena hasta bonito, pero en la práctica es bastante duro, porque todos tenemos la tendencia a mirar por nuestros intereses. Todos tenemos la tendencia a ser egoístas, a cerrar el puño y de aquí no me saca nada nadie, a preocuparnos por nuestro bien, aunque los demás estén mal. Así que en las palabras suena bonito, en los hechos es difícil.
pero solamente se puede hacer si tienes la luz de Cristo. Por eso es importante que siempre volvamos a quién soy en Cristo. Que no te dejes llevar por el qué debo hacer, sino quién soy, y en base a quién tú eres, entonces vas a actuar en consecuencia. Recuerda cuál es tu identidad en Cristo. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, a quien Dios ama, por quien Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Eres especial, eres especial. Y luego nos dice, temed a Dios, dice. Así que, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Y aquí tiene que ver con temer a Dios, tiene que ver con que recuerdes o recordemos que servimos a un Dios que está con nosotros siempre, haya o no haya nadie a nuestro lado. Debemos ser conscientes de que Dios está con nosotros y está con nosotros siempre. Y debemos estar conscientes de que Él nos escucha, de que realmente nos ama, de que realmente quiere nuestro bien, de que realmente está a nuestro lado, que está a nuestro favor y que ha prometido no abandonarnos nunca. Cristo no te abandona. La pregunta es, ¿eres consciente de su presencia a tu lado? Cuando somos conscientes de que Él está a nuestro lado, entonces podemos vivir en temor, pero ese temor que hace respetar, no un temor que hace temblar, porque el temor del que Dios nos habla no es el temor que nos paraliza, sino el temor del que Dios nos habla es el temor que nos hace ser prudentes, que nos hace ser respetuosos, que nos hace vivir en santidad. Recordemos que Dios no quiere que vivamos aterrorizados, pero sí quiere que vivamos en su amor, respetándole, honrándole y glorificándole. Y luego nos dice honrad al rey, y ahí cuando dice honrad al rey, lo que está implicando es que tengamos en alta estima también a aquellos, primero a quien esté como, en este caso el rey, que era el que dirigía o estaba encima de toda la nación, responsable de toda la nación, que no lo menospreciaran, pero también por implicación a las autoridades, porque saben que hay autoridades y autoridades, algunas que hacen bien su trabajo, otras que no, pero a nosotros nos corresponde ser respetuosos, porque para bien o para mal son las autoridades que tenemos y se supone que son a las que tenemos que acudir cuando necesitamos ayuda. Pero también las autoridades necesitan aprender, porque ¿saben qué? Las autoridades salen del pueblo. Tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu sobrina, el hijo o la hija del vecino, de la vecina, puede llegar a ser tu autoridad. Y necesitas darle ejemplo de cómo se debe vivir, de cómo se debe honrar. ¿Se dan cuenta que todo está relacionado? Todo está relacionado. Nosotros ahorita vemos a unos allá arriba, pero luego bajan y luego hay otros. Ahora, para cambiar sociedades, para cambiar generaciones, es necesario que la generación que se da cuenta de que está mal, que empiece a cambiar en su vida. A todos nos preocupa el mal, ¿a que sí? Nos preocupan las enfermedades, nos preocupan los asesinatos, nos preocupan los robos, nos preocupan todas las balaceras que estamos viendo alrededor en las escuelas. Nos preocupan, por supuesto. Nos preocupa el mal que hay en este mundo. Y la pregunta siempre es, ¿qué estoy haciendo para enfrentar el mal? El primer paso que debemos dar para enfrentar el mal es enfrentar el mal en mi vida. ¿Y cómo enfrento el mal en mi vida? Cuando lo llevo a los pies de Cristo. Me arrepiento, le pido perdón, le pido que me limpie, que me haga un hijo de Dios fiel. Nos dice la palabra de Dios que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No perdamos el enfoque, busquemos a Cristo, porque Él no falla
aunque los hombres fallemos, Cristo nunca falla. Oremos. Padre, te agradecemos por tu santa palabra y te pedimos, Señor, porque tú nos ayudes a tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Señor, sabemos que todos tenemos luchas, Señor, tenemos nuestras preocupaciones. Y Señor, también todos pasamos por pruebas que son muy duras. Pero también, Señor, tú has prometido que no nos ibas a dejar nunca. Y que por muy difíciles que fueran las pruebas, tú has prometido darnos una salida. Tú has prometido darnos una solución, Señor. Por eso, Padre, te rogamos que en medio de las luchas, en medio de las pruebas, que nos ayudes a mantener nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza puesta en ti, y que no permita, Señor, que los problemas, las dificultades, incluso las enfermedades nos derriben, sino que podamos serte fieles y que podamos honrarte y mantenernos firmes. Porque tú, Señor, te mereces lo mejor de nosotros. Te lo queremos ofrecer. Queremos ofrecerte nuestro ser para honrarte y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.